deportes. Continúa la actividad en la Leagues Cup y el América y el Cruz Azul se muestran muy sólidos y parece que ambos van en plan grande con este paso perfecto. Noches, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Jugando Claro a través de Claro Sports y la gente que nos hace favor de escucharnos en Haz Claro por W Deportes. Soy Mariana Zacarías, el lunes arrancando semana y seguimos con la Leagues Cup, porque las Águilas del América estrenando entrenador con algunas fajas todavía de los refuerzos que esperan, pero con pie derecho, porque tienen 2 triunfos consecutivos y claramente Almada va por el tercero. Pero no solamente las Águilas del América, público, porque Wiki y la máquina cementera del Cruz Azul están en plan grande en esta Leagues Cup entre la Liga MX y la Major League Soccer de los Estados Unidos. Así que de estos temas habrá que hablar acompañada de Daniela Cohen y Gabriel Gerberov. Aquí arranca Jugando Claro. Y ahora sí, le damos las buenas noches, público que nos acompaña. Como bien se lo decía hace un minuto, estaré acompañada esta noche en Jugando Claro por mi querida Dani Cohen y mi queridísimo también Gabriel Gerberov. Dani Cohen, tú has de estar muy feliz porque vamos a arrancar con las Águilas del América, pero antes quiero que usted, público en casa, vea cómo va la tabla en esta Leagues Cup para que se dé una idea más o menos cómo van. Disculpe usted, los equipos mexicanos. En unos segundos más estaremos viendo para de ahí ir arrancando y desmenuzando cómo ha estado la actividad de los equipos. El América, ya te lo decía Dani Cohen, que esta sonrisa no es de gratis la que traes tú, va en primer lugar no solamente en la Liga MX, en el Apertura 2026, sino también en los equipos mexicanos de la Leagues Cup. En segundo está Juárez, en tercero va Cruz Azul, en cuarto está León, en quinto Tigres, Toluca del Turco Mohamed en sexto, en séptimo están los Rayados de Monterrey de Matías Almeida, en 8 el Atlante y pues aquí vienen los fracasos, público querido, porque las Chivas, Pachuca, Tijuana, Atlas, Santos, Necaxa, Atlético de San Luis, en fin, o sea, esto ya ha sido una debacle, pero los que van a la alta y quieren buscar en este tercer partido otro triunfo del lado de la MLS, está Austin, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Columbus, Dallas, LAFC, Salt Lake, y de ahí para abajo pues ya la situación está muy complicada. Pero ahora sí, viendo esto y dicho esto, Dani Cohen, creo que el tema de las Águilas del América de tener 2 triunfos consecutivos es muy importante, sobre todo para el proyecto Almada, que podríamos decir que acaba de iniciar y es el primer torneo internacional que va a pelear con los azulcremas. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. Lo mismo a Gabo, las sonrisas porque es lunes y que hay que pensarlo de buena manera porque hay que arrancar con energía la semana. No por el América, pero sí bien lo mencionas, las Águilas haciendo un buen trabajo. Todavía no hay nada que festejar, creo que es tan volátil la tabla general y tan cambiante que a pesar de que América tiene 6 puntos, de que América está obteniendo los resultados, todavía América puede caer y no clasificar. Es un tanto extraño el torneo porque se divide en esas 2 tablas que veíamos y enfrentas a los equipos de la Liga de los Estados Unidos, pero te eliminas con los de México y entonces ahí suena un poco extraño porque no es que Chivas le robó puntos al América, a Monterrey o a Tigres. Simplemente Chivas perdió con Dallas y entonces ya no le alcanza para alcanzar, valga la redundancia, a Cruz Azul, América, en fin. Estaremos desglosando todo este tema que sin duda es algo que atender. Me llama más la atención, ya para terminar el saludo, que de la Liga MX hay 10 eliminados y que de la MLS solo 2. Te habla de cómo ha ganado los Estados Unidos los partidos. Por supuesto, y que sigue todo este tema, Dani, donde la paridad no es igual, donde el equilibrio en este torneo no es lo mismo y que finalmente están pasando pues
más equipos de la Major League Soccer. Y lo de las Chivas, pues creo que el ejemplo lo tenías que poner de Chivas, ¿verdad? Me imaginé. Pero porque no puede hacer de Pumas. Pero bueno, es lunes. Gabo Gerberov, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Estás de acuerdo con Dani Cohen en el tema que sí, las Águilas del América tienen 6 puntos de 6 posibles, buscarán el tercer triunfo, pero que todavía la ilusión tiene que estar muy mesurada? ¿Cómo estás, Gabo? No, por supuesto. ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. Qué gusto, como siempre, estar con ustedes. Dani, un placer, como siempre, también contigo, Mariana. Saludar a la gente que nos va a acompañar tanto por Claro Sport como a través de la cadena W Deportes. Y sí, digo, mesura, todo mesura. Acá somos, en los medios, en general en todo el mundo, es levantamos y levitamos con los momentos muy efímeros y muy buenos y inmediatamente nos caemos hasta el piso y hasta más allá. Y de cómo hacemos para justificar esto que iba muy bien y ahora cómo está muy mal. El equipo hasta ahora ha cumplido. Es el equipo más mexicano, ¿eh? ¿Cómo ves? Ahora sí, porque no tienen presupuesto. No sé, presupuesto, sí, presupuesto. Porque el presupuesto ya no hay, entonces hay que contar con los mexicanos. 9 mexicanos tenía el América en este último partido frente al Portland y va primero prácticamente con mexicanos, así que no es un tema de mexicanos o extranjeros. Con mexicanos el América está ahí como líder. Ya en no el le eches más limonada. Sí, no veo que el lunes hay que saber que cuando los compañeros te echan ahí unos dardillos, pero es una realidad, y es una realidad, y todavía pues esto llama más la atención, porque hace cuánto tiempo o cómo podríamos pensar que las Águilas del América iban a jugar con tantos mexicanos, sobre todo en un torneo internacional, que eso también le podemos dar un poco de crédito a Guillermo Almada, porque sabemos todo el trayecto, toda la experiencia que tiene, cómo le gusta estar con jóvenes, y a pesar, Dani, que no ha tenido todavía todos los refuerzos que él podría querer, le han funcionado algunos, hay otros que todavía no dan. Pero esto que dice Gabo es muy interesante. En el partido justamente ante Portland, que lo ganan 3-1, bueno, los dos partidos justamente lo han ganado con el mismo marcador. ¿Qué jugadores te llamaron la atención o cuál crees que está haciendo un diferencial más profundo en las Águilas del América? Por ejemplo, lo que ha hecho Violante o lo que podría estar haciendo Brian, que Brian es un inamovible. La diferencia en el América de calidad, de definición, de concretar los partidos, el golazo que vimos ayer es espectacular, y yo lo platicaba en la tarde y decía, con André Jardine en su última etapa, los últimos meses, no lograba afianzarse en el equipo, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque veía esta calidad de Brian, y de pronto hoy con Almada pues está teniendo esa confianza, ¿no? Yo creo que sin duda es el jugador más interesante, más importante. Me preocupa mucho que probablemente pueda salir por la calidad. No sé, espero que no se dé porque América lo necesita. Y del otro lado creo que Almada ha rescatado y que puede rescatar a otros jugadores con los que ya tuvo participación. El caso de Eric, de Kevin Álvarez, Oscar Perea ayer debutó con gol de también, Violante claro. También coincido, ¿no? Creo que ha tenido un buen regreso. Me sigue llamando la atención no tanto la portería con Cota, con los errores que ayer tuvo, muy puntuales. Malagón ya se está recuperando prácticamente, ahí podría haber ese cambio. Pero creo que América, dentro de la crítica que hace, es que creo que sí no tiene ese plantel de fondo como lo tienen otros planteles, puede ser competitivo. No, yo creo que al revés, Dani, sí puede ser competitivo porque la calidad que tiene Almada para justo poder utilizar a estos jugadores, no necesariamente, Gabo, y lo hemos hablado en otros programas, los millonarios, los que te costaron una transferencia de 6 números o muchas decenas de millones de dólares. Creo que con esto sabe el Club América que Almada le puede ser una herramienta muy interesante. Lo que dice Dani, o sumado a lo que dice Dani, ¿qué jugadores te han sorprendido, sobre todo en esta Leagues Cup? Y el tema de la portería, que bien lo tocas, Dani, porque Malagón ya está casi listo. Cota ha sacado las papas del horno, pero esos errores puntuales que bien mencionas, Dani, podrían hacer la diferencia de que Malagón regresara a la titularidad, pero también, recordemos, es otro entrenador. Sí, supongo que le van a respetar la jerarquía a Malagón el día que regrese, pero no le van a dar un crédito ilimitado. Si no demuestra estar a la altura de lo que por lo menos ofrece Cota, desgraciadamente. Pero esperemos que vuelva bien Malagón, ¿no? Como lo conocíamos. ¿Qué jugadores me llamaron la atención? Coincido el tema de Violante, como que sorpresa. Lo de Brian me parece un trabajo fantástico, no me sorprende tanto porque a mí es un futbolista que siempre me ha gustado. Inclusive no entendía mucho cuando llegó San Maximán, que de pronto Jardine puso durante algunos partidos titular a este personaje tan particular que era Juan Charlotte. ¿No? ¿Qué pasó de noche? Pasó como de noche, pero lo contrataron en la MLS. Vos fíjate, un descarte de México se va a jugar a la MLS. Y lo de Violante, me parece que lo de Violante ha demostrado, recuperado el nivel superlativo que por momentos tuvo con Toluca, lo vuelve a demostrar ahora con el América.
tendrá la competencia ahí con Cendejas. Habrá que ver cuando regresen todos los extranjeros de manera regular, como el caso de Cáceres. Bueno, digo, Veiga, que en algún momento tendrá que levantar también Veiga. ¿O no, que ayer Gabo? dejó, ¿O no? ¿O no? O sea, es que yo no entiendo. ¿Qué regalito le dejó Jardín, Yo lo que digo es que en ese caso particular, Dani, Gabo, es que ya no sé cuánto tiempo más le puedes aguantar al jugador Veiga, que de todo el mundo estaba bueno. Al principio es porque acaba de llegar. Bueno, se tiene que adaptar. Bueno, entonces Jardine no sé si lo está poniendo en la posición correcta. Bueno, ya se fue Jardine, entró Almada, pero Veiga sigue estando, Gabo. Sí, estamos honestos, en este nivel que ha dejado mucho a lo que se pensaba que iba a llegar como refuerzo. Claro, no le quiero echar la culpa a Jardine porque cuando llegó yo era de los que pensaba que era un gran refuerzo y vos hablabas con los periodistas brasileños y decían, este jugador en Palmeiras, que era un gran jugador en Palmeiras, fue un gran jugador, Copa Libertadores. Entonces, ¿qué le estará pasando en las Águilas del América? Y son tantas cosas que le puede pasar al jugador que no se sienta cómodo en el país, en la ciudad, con sus compañeros, la altura le afecta, no sé, llama la atención porque yo lo vi jugar, no es que me lo contaron. Veiga era un gran jugador, un buen enganche, un tipo talentoso, habilidoso, con Lo ha dicho el Capi Beltrán en muchas ocasiones. El Capi fue directivo de Gallos y dice, al final se apuesta por un futbolista con todas las condiciones que ves, que analizas, que estudias, y cuando lo traes es una apuesta. O sea, al final lo que dice Gabo, no siempre se va a adaptar, no siempre se encajas. Yo creo que el futbolista es el primer interesado en que le quiere ir bien. Claro. Entiendo, pero también hay veces que los equipos tienen el reloj en contra y el América, después de lo que ha vivido en los últimos torneos donde estaba acostumbrado en ganar y ahora ha tenido esta baja en tema de títulos, en tema de quedarse fuera de torneos importantes, creo que cada jugador que está ahí buscan que pueda por lo menos, si ya fue una apuesta está bien, pero que no tarde tampoco tanto en esta adaptación, porque si no tienen que tomar otro tipo de medidas, pero bueno, parece que las Águilas del América tendrán todavía paciencia. Que no puede ser un fútbol desechable. Tiene que ser un fútbol de dar oportunidad, de cuajar, de tratar de que tu plantel sea lo más consolidado posible para que arrope a los futbolistas que a lo mejor les está tomando más tiempo. No te estoy diciendo que en América se tienen que permitir, no, en América tiene mucha presión, sí, pero América también tiene que saber acoger a esos futbolistas que a lo mejor les cuesta más trabajo. Por supuesto, y si hablamos de acoger futbolistas, pero de estos, usted seguramente en casa que nos está viendo, si son niños y soñaban con ser futbolistas mexicanos, por ejemplo, pues siempre querían tal vez ir a la América o a las Chivas, y eso es lo que pasa o lo que le pasó, sueño cumplido, a Edwin Cerrillo, el nuevo refuerzo de las Águilas del América, y él mismo lo dice, escuche usted. Es el equipo de mis sueños, desde niño, por mi papá, y siempre, desde que puedo recordar, siempre hemos sido americanistas, entonces para mí es un sueño hecho realidad. Para mí sé lo que significa jugar en América, más como fan y ahora como jugador, y sé que estoy en el más grande y con eso viene mucha responsabilidad. Y con una afición exigente que quiere siempre ganar y competir, esas son cosas y características mías, entonces eso lo siento y estoy listo para lo que venga. Sé que es el equipo con más trofeos y eso no debe de parar, entonces creo que para mí ganando un campeonato en la Liga de Estados Unidos, vengo con esa ilusión, vengo con esa experiencia y vengo a ganar. Y vea usted, público querido, cómo empezaron los últimos DTs del América, los primeros 5 partidos de los últimos 5 entrenadores. Vámonos con Miguel El Piojo Herrera, y ahí están, fueron 3, 2, 6 ganados, 4 juegos también que tuvo. Después está Santiago Solari, que tuvo casi los mismos números de Miguel Herrera, los goles anotados, los goles recibidos, pues ahí estaban un poco parejos. De ahí nos vamos con el Tan Ortiz, que bueno, los números fueron menos, parecía que tenía mucho mejor futuro con las Águilas del América, pero no se dieron como se esperaba, y después... ¿El del Tano? El de Tano, ¿no? No, yo creo que el Tano llegó como un salvavidas en América, que estaba, recuerden, después de Santiago Solari, desahuciado prácticamente, logra los puntos necesarios, los mete a la liguilla, y es cuando es el partido, ¿no?, de semifinales contra Chivas. Sí, pero de los, o sea,
pero realmente bajo ese contexto, ese torneo, América no tenía o no vislumbrábamos que pudiera llegar a las instancias que llegaron y gracias al trabajo del Tan Ortiz se logró. No, pero a ver, ¿podemos regresarle el gráfico, por favor? Producción. O sea, sí, Dani, pero aquí vamos a poner de acuerdo que son los 5 primeros partidos de los últimos 5 entrenadores, no como todo el torneo, todo lo que hicieron, porque ahí Jardine pues se los lleva de camino, pero sin dudarlo, ¿no? Pero de los primeros 5 juegos, ahí está el tema de Jardine, ahí cambia a los 10 goles anotados, solamente 6 recibidos, que básicamente era lo que tenían. Y ahora Almada, que llama mucho la atención, es que también, pero ya lleva 11, Gabo, 11 goles anotados, y que a ver, sí, la mesura, entiendo todo este tema, que no tiene al equipo tal vez como se estaba acostumbrado, pero que el trabajo de pianito, como se dice, lo está haciendo. Sí, 4 victorias y un empate, mucho mejor que de pronto haber perdido los 5, por decir algo, ¿no? Por supuesto. Pero uno tiene que analizar el plantel que puso, que no es el mejor, que es un hándicap a favor, pero ha jugado contra rivales sencillos. Sí, sí. ¿Ok? Digo, me parece que hay que darle todo el crédito del mundo, es un gran entrenador, tiene un plantel que más allá, no es el más brillante que ha tenido América en los últimos tiempos, sigue siendo un plantel importante, sigue siendo un plantel bueno. Pero es corto, Gabo. Sí, no, de acuerdo. Poner a competir con un plantel como Toluca, Cruz Azul, no. Chivas. Por eso hay que verlo contra esos planteles, a ver cómo responde. Sí. Pero sí, está lejos de ser de los mejores planteles que tuvo América. Tienen suerte, los errores en la zona defensiva son, o sea, el gol el empate, el 1-1 de Timbers es un error. El error de Cota, bueno, ok, ya tiene el error Cota, pero 3 defensas, no pueden contener. Sí, y contra que es un jugador noruego tampoco. Sí. Pero bueno, habrá que esperar, por eso insisto, veamos cómo responde ante equipos más importantes que te presenten mayor complejidad de enfrentamiento. Hasta ahora ha cumplido y me parece bien, no quiero subestimar ni minimizar porque lo ha conseguido ayer, con 9 mexicanos, y no estamos hablando que los 9 mexicanos son... Y con 5 cambios del partido contra San Diego. Claro, San Diego inició con ciertos jugadores y ayer hizo 5 cambios en el 11 titular. Por supuesto, pero entonces si nos vamos a un poco al futuro, aunque no nos guste decir, bueno, ¿qué pasaría? Porque no lo sabemos a ciencia cierta. Si América contara con este plantel y con esto fuera a pelear tanto la Apertura 2026 y el resto que queda de la Leagues Cup, ¿lo verías, Dani, como uno de los equipos probablemente favoritos a ganar alguno de los 2 títulos? América es favorito porque es el América. Realmente América pesa por el nombre, por la historia, por la sed de competitividad que tiene, por el ADN, porque en América no se espera otra cosa que ganar la Leagues Cup, pero realmente tiene posibilidades. Hoy dices, sí, es líder. Ok, pero la realidad, o sea, yéndote más al eslogan de que América tiene que ganar todo y si no es fracaso. No, es la realidad del equipo. O sea, ¿tú los ves? O sea, los ves como, sí, entiendo que tenemos que ir paso a paso, pero hoy con lo que has visto... No podría comprometerme a eso, porque América yo creo que tiene un plantel mucho de menor calidad que otros equipos que sí lo tienen mucho más completo, inclusive de la MLS. Y por ejemplo, este tipo de jugadores como Cerrillo, como hablaba hace un momento, que sí, la ilusión desde niño, de su padre, de su historia familiar, de querer estar en las Águilas del América, y hoy es un sueño que está cumpliendo. ¿Este tipo de refuerzos crees que le van a beneficiar a la forma de que está jugando Almada ahora que arrancó con las Águilas? Es una pregunta muy buena y no tengo una respuesta muy clara porque no lo hemos visto mucho a Cerrillo jugar. Digo, Estados Unidos es otra cosa, es otra liga. Yo creo que para mí sigue siendo una liga sensiblemente inferior. Traes un jugador de una liga inferior que no tenés muchas referencias. ¿Va a sumar? Claro que va a sumar. Es un jugador que en definitiva algo más te va a aportar. Es un mediocampista de personalidad, de carácter, que lo hemos visto cómo se peleó con Messi, por ejemplo, en un partido allá en la MLS. Dejamos el signo de interrogación, pero todo lo que pueda llegar a sumar para un plantel que está corto, viene bien. Que yo siempre voy a este mismo concepto. ¿Son los mejores refuerzos que pudo haber traído el América? Y ahí me queda. Tendrán que demostrarlo, porque yo en la previa decía muy bien, Dani, los directivos apuestan, pero a veces apostás por jugadores que tienen más palmarés, más trayectoria, más experiencia. En el caso de este chico, no sé, me llama la atención, igual que el caso de Perea, que bueno, debutó con un gol, pero no quiere decir absolutamente nada. Mira, pero pues, a razón de la América y de la directiva, que ciertos momentos de Santiago Baños y en general del equipo ha sido muy criticado, le han atinado. Le han atinado cuando trajeron a Cendejas, cuando siempre pongo el ejemplo porque fue muy claro, esa América recordarán que tenía su talón de Aquiles era la zona defensiva. ¿Y a quién trae cuando el torneo ya está arrancado, cuando ya llevaba tiempo? A Lichnowsky. Y Lichnowsky fue un jugador que ya no querían en Tigres,
Sí. Y que llega a la América anotándole a las Chivas, nada personal, así pasó la No, historia, ya lo traes desde y ya después se convirtió en una pieza fundamental para esos títulos que llegaron. Digo, ya después de historia. Por eso, pero ahí sí tenemos que poner lo que dice Gabo, un poco de diferencial. En ese momento, económicamente, las Águilas del América estaban en otro pero punto. Era una apuesta. Claro, es una apuesta, pero el jugador que Tigres no quería. Claro, que pero sacar. sí, pero decían, sumado a lo que ¿cómo? dice Gabo, ahí el América se decía, quiero a este jugador. Pero Mariana, no eres ese jugador rimbombante que América de los 80s traía. No. O sea, América cambió su modelo de negocio desde hace muchos años y esos millonetas o millonarios quedó muy atrás. Sí existía dinero para traer a ciertos jugadores, pero ese América de muchos millones se ha quedado muy atrás. Pues sí, cambió Dani, ahora pero porque hoy hay menos dinero que de ese América que yo les estoy planteando. Pero de todas maneras la directiva apostó por jugadores como Lichnowsky, el Chicote Calderón, por ejemplo. Tampoco costó una millonada, nadie entendíamos por qué llegaba a la América teniendo pasado rojiblanco, por ejemplo, y funcionó. Sí, bueno, Entonces, esas son... es la inteligencia deportiva que en América funciona. Entonces, a lo que dice Gabo es, hoy hay jugadores que están llegando que no tienen ese renombre, pero algo vieron. Démosle el beneficio de la duda. Algo vieron y insisto creo que Almada tiene mucho que ver en esto, porque Sí, la por algo personalidad del estratega tiene mucho que ver con, porque a lo mejor le dice, mira, está este chico Cerrillo, pero si llega un entrenador que no le gusta en este tipo de jugadores, te va a decir, muchas gracias, me gusta mucho su ¿no? Propuesta, la información que no. me están dando, pero no es lo que yo busco para el equipo que usted me contrató. Claro. Entonces ahí cambia. Sí, mira, yo sí creo que cuando firmó el contrato Almada habrá puesto algunas condiciones de los refuerzos que él quería. No creo que ni Cerrillo ni que Perea hayan sido impulsados, que hayan sido aceptados. Entiendo que sí es un técnico de reputación, ni modo que le metan a los jugadores sin consultar. Pero que él haya dicho, a mí tráeme a Cerrillo y a mí tráeme a Perea, lo dudo. Pero bueno, el trabajo de la inteligencia deportiva de la América, que a veces sí hay que destacarlo, y a veces también te puedes equivocar, porque los que trajeron la temporada pasada se fueron, de los que llegaron se fueron, la mayoría se fueron, se fue Vinicius, se fue Thiago, Espinosa, bueno, a Vega le van a dar un poquito más de tiempo. Es difícil, es muy difícil el trabajo de la inteligencia deportiva, porque de pronto responde a un montón de rubros en el que el jugador cumple, y llegó acá y es otra historia. No se adaptó, no le gustó, no se con sus compañeros no se llevó bien, con el técnico no tiene onda, la comida, la familia, la mujer que se queja en la casa, no sé, hay muchas cosas que pueden pasar, y el jugador, pero como si era bueno. Es un No trabajo. todos somos para todos los lugares Claro. y hay equipos que son para ciertos jugadores y jugadores que son para ciertos equipos, con todos los elementos que justamente estás diciendo. Pero ¿qué viene para las Águilas del América en los próximos partidos? Para la primera fase de la Leagues Cup, este tercer partido, América recibe a Austin FC. Después ya, público, usted no se me confunda, porque hay otra vez una pausa en la Leagues Cup para regresar a la Liga MX en el Apertura 2026, donde la jornada 4 América se enfrentará al Atlético de San Luis, después para las 5 Juárez contra las Águilas y en la sexta estará América ante Puebla. Viendo este calendario, Dani Cohen, tanto del último partido de esta fase de la Leagues Cup como los siguientes 3 que le toca de la Apertura 2026, no es un calendario tan complicado en el papel. El más complicado es el más importante, el de Austin. Austin es el líder en la MLS tabla general de la Leagues Cup, tiene 6 puntos. Ojo, en México hablamos de los equipos que tienen 6 puntos y hablamos como, wow, estos equipos tienen 6 puntos. En la MLS 6 equipos tienen 6 puntos. Se te habla del dominio que están teniendo sobre los equipos mexicanos y los dos tienen que ganar para permanecer en el liderato y dentro de los 4 primeros. Va a ser un gran partido, muy exigente para ambos, tanto el equipo de la MLS como para los mexicanos. Y de los otros, la realidad es que Juárez, Puebla no representarían o no tendrían que representar mayor problema. Ni San Luis. Ni San Luis. No, Pues sí, sería una agenda en la Apertura 2026 un poco más sencilla. Modo, para que Almada arranque con todo. Yo no lo dije, público. pero No, no, es no. peor, ¿no, Gabo? O sea, te está toca cerrar con los difíciles. Sí, No, sí, pero va a tener espera, eso, espera. va a Si tener- América pasa, va a tener que Sí. parar otra vez, disputar cuartos de final. No, pero viene esto está fecha interesante siguiente. antes de la pausa. Gabriel Gerberov, Digo, depende. ¿es un calendario a modo para las Águilas de la Sí, América? no digo, eso no digo no que, pueden que haya sido arreglado. Lo que sí uno ve, para un técnico nuevo, yo entiendo que es mejor arrancar con este tipo de rivales, conseguir los resultados que te den confianza, que te den seguridad, que armes equipo, que armes grupo, que la prensa no te mate. Tercera fecha, perdiste con Monterrey y hay revuelo, hay drama. Ahora no debiera tenerlo. Ayuda, pero como dice Daniela, después vas a enfrentar Monterrey, Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, Chivas y bueno, cómo cierra el torneo. Pero
Ya te Ahí es donde aseguras. necesitas, con mucho respeto, para Juárez, Puebla, San Luis, en fin. Si ya llevas 2 o 3 complicados, como que denme un respiro, mándenme uno más sencillito para que pueda retomar los 3 puntos. Porque ahí te cuento, si a América le va bien al inicio y después tropieza con un Toluca, con un Tigres, con un Cruz Azul, América está en crisis. ¿Aquí me vas a decir eso? No, pero ¿Lo más voy a bien. agendar hoy? No, pero Luego más bien. venga la producción que guarde este programa y te lo voy a recordar. Pero más bien podríamos voltearlo, mi querida Dani, y decir, a lo mejor esa es la realidad que tiene hoy en día las Águilas del América. O sea, si ya es el calendario, después se te va complicando, pues más bien de que están en crisis, puedes decir, esto es la realidad que vive hoy el equipo. No solamente a las Águilas del América, le puede pasar al mismo campeón. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa en Jugando Claro, pero al volver seguimos con el tema de la Leagues Cup, porque el Cruz Azul también está con paso perfecto, pero que decepcionaron, vaya, los Pumas, uno de estos equipos que se esperaba mucho, pero mucho más. Volvemos. Jugando Claro, nos entendemos mejor. Al aire en Haz Claro por W Deportes. Despierta con la información clave para arrancar el día. Es Noticias Claro. El balance preciso de la jornada anterior y el pulso de lo que está ocurriendo en Europa. Todo el deporte. Todo regresa. Noticia Haz Claro. Lunes a viernes por Claro Sports. Bienvenidos a Playbook. Aquí creemos que todos los deportes tienen voz y cada atleta su momento. En Playbook vamos más allá del fútbol. Hablamos de cualquier disciplina, de las historias. No importa la cancha porque estamos en todas. Una conversación entre amigos, donde los temas nunca se agotan. ¿Qué habrá pasado? Es alérgico a ganar. El único programa donde todos los deportes juegan en el mismo equipo. Playbook, lunes a viernes por Claro Sports. El clásico de las Rosas cruza el mar. Choque de Premier en el Croke Park de Dublín para el gran cierre de nuestra triple cartelera. Manchester United contra Leeds United. Miércoles 12 de agosto por Claro Sports. Creo que la cuarta posición de Checo fue muy buena para lo que sucedió. Si los paran a la inversa, Alonso le gana la posición a Verstappen. Hamilton no lo podía alcanzar, ¿no? Con DRS. Tuvimos un poco de todos los condimentos. La máxima categoría del automovilismo tiene una nueva ruta. Soy Diego Mejía. Soy Giselle Sarur y esto es Fórmula Latina. Periodismo especializado. Análisis, opinión, anécdotas e invitados. No te pierdas Fórmula Latina por Claro Sports. Para el resultado, no importan las formas, pero la belleza siempre es mejor valorada. Aquí los tenemos todos. ¡Gol, gol, gol! Este domingo, por Claro Sports. Cada 4 años el mundo encuentra un motivo para detenerse y soñar. Pero cuando un sueño termina, otro mucho más grande comienza. Porque Los Ángeles ya respira Juegos Olímpicos. Y cada calle, cada escenario, cada historia nos acercan al momento que volverá a unir al mundo.
La información y la polémica están de vuelta en Jugando Claro de Haz Claro por W Deportes. Y así como hay equipos que han ido con el pie derecho en esta Leagues Cup, hay muchos otros que decepcionaron y feo. Gracias por continuar con nosotros en Jugando Claro a través de Claro Sports y la gente que nos escucha en Haz Claro por W Deportes. Y ahora es momento de hablar del Cruz Azul de Joel Wiki, otro de los equipos que tiene muy buen paso en estos primeros 2 partidos de la Leagues Cup, donde ganó primero Cruz Azul contra Filadelfia y después contra New York. Y esperan también este tercer partido, pero esto a lo mejor, a diferencia del América, Gabo, nos sorprende. Esto por el buen paso que ha tenido Joel Wiki desde que tomó el equipo, ¿no? Nada más tiene 2 títulos de gratis, ¿no? Y ahora creo que tiene toda la intención de seguir peleando también por esta Leagues Cup. Sí, y pudo sostener el rendimiento que venía teniendo en la liga, el final de la liga pasada, más el arranque de esta apertura 2026, y con 2 rivales que no han sido de alta complejidad, porque no es equipos que hoy están comandando la MLS, ha sacado buenos resultados, con trabajos dispares. Creo que no ha jugado muy bien este último frente al New York City, aunque ganó y en algunos rubros sí fue superior al equipo estadounidense, pero destacaron las figuras, que cuando uno repasa muchos de los planteles del MLS y no se encuentra con figuras importantes, y apareció Paradela, apareció Palavecino primero con el gol, y de alguna forma hizo valer el peso específico de algunos de sus futbolistas. Ganó bien, cumplió, ganó en Estados Unidos, tendrá que seguir creciendo si quiere quedarse con este torneo, que cuando uno repasa los que hoy están clasificados del MLS, no son los mejores de la MLS, son los mejores de este torneo. Entonces yo creo que el América y Cruz Azul, si clasifican, son candidatos y favoritos a quedarse con el título, aunque se juegue la final todavía en Estados Unidos. Yo creo que va a empezar a pesar eso, sí, los kilómetros de los equipos eso puede mexicanos. Ser. Ese factor decía hace un par de horas que Cruz Azul había sufrido para llegar a Chicago por el tema de un aterrizaje de emergencia y tal, entonces hablas del desgaste, ¿no? Lo vivió Monterrey hace un par de ediciones, era el equipo que más kilómetros había recorrido. Sí, por supuesto, y es lo que vamos al mismo tema, Dani, porque la Leagues Cup desde que arrancó, desde que se creó, pues ha sido este tema y la queja especial de los equipos mexicanos, y que por ahí vino el cambio. No se preocupen, Liga MX, ya no va a ser así. Ustedes van a tener partidos, que son 4 grandiosos partidos que le dieron al fútbol mexicano para poderlo jugar como local. Se puede quejar porque la Liga MX aceptó los términos y condiciones. Cuando tú ves un contratito por ahí y hasta abajo las letras chiquitas dicen acepto términos y condiciones. Bueno, ellos los aceptaron. Hoy no puedes venir a quejarte, Cruz Azul, que estás viajando mucho. No me lo puedes decir, pero que tienes no es equitativo porque hay 2 tablas y juegas con unos pero te eliminas con otros. ¿Pero tienes opción? ¿Cuál es tu opción? Hay opciones en la vida. ¿Cuál es la opción si dices, estás a jugar la Leagues Cup? O sea, y estas son las reglas. Si vamos a jugar la Leagues Cup y quieres que yo, equipos mexicanos, viaje, hagámoslo en un mismo estado, hagámoslo en la Florida. No, pero ahí está el punto, Dani, términos y condiciones. Y yo te digo, y aparte no me puedes jugar con que vas a tener un equipo suplente, o sea, tienes que jugar con ciertos futbolistas titulares, pero ¿cómo le haces? Claro. Ayer leía un dato muy interesante, eran los estadios más grandes del mundo. La mayoría de los estadios más grandes del mundo están en Estados Unidos. ¿Y saben de qué estadios estamos hablando? No te estoy hablando de los estadios de la NFL, de las grandes ligas, no. Los de mayor capacidad son college los universitarios. El estado de Michigan, de la Universidad de Michigan, en Florida hay 2 o 3. ¿Por qué no puedes acoger el torneo en un mismo estado? Vete a California, ¿cuántos estadios hay? Pues bueno, concentrémonos, una burbuja, 3 semanas se juega el torneo y vámonos. Elimina los viajes para todos los equipos. Claro, y se vuelve más parejo. Nadie es local. Exacto. Todos jugamos en una casa como visitantes. Pero hay cosas, hay opciones, pero de ahí a que las acepten, lo de Dani suena muy bonito. Bien, y seguramente. Nada más ahorita pensándolo así de rápido. Claro, y es una gran idea. Ojalá te escuchen, Dani, porque sería un gran tema. El problema, sabemos, Gabo, es que el ingreso es distinto, que también los equipos de la MLS dicen, pero ¿por qué me voy a tener que mover a California? Si a mí ya me habías dicho que yo iba a jugar como local, porque yo me tengo que mover del estado, ¿por qué no los de California se vienen a Nueva York? Y ahí es donde creo que es muy complicado organizar a los 18 y luego a los 18 de México. Sí, lo que nos queda claro es que en esta relación México-Estados Unidos hay
una figura superior y una figura inferior, una que dispone y la otra que acata. Entonces, desgraciadamente, yo estoy con Dani, estoy con toda la gente que ve la injusticia de un equipo que hace miles de kilómetros y otro que está sentado en la casa esperando que llegue la hora del partido. Eso no está bien, no es razonable. Alguien tendría que... Ojo, y el director de la Leagues Cup es mexicano, ¿eh? El director del torneo, ¿eh? Sí, del torneo. Es mexicano. Luego el formato es equitativo. No, ¿A ustedes claro les parece equitativo que se disputen los partidos con los rivales de la MLC, pero te elimines con los de tu No, es que tiene muchas cosas que aún no se van a arreglar y yo no sé, público querido, pero yo creo que esto no va a cambiar mucho, aunque nos quieran endulzar los oídos. Al final Cruz pero Azul hablando de va a Cruz empezar a Azul, Chicago, Mariana. exacto, pero a ver, los números de Cruz Azul en la Leagues Cup tiene los 2 partidos, como ya decíamos, las 2 victorias, no ha empatado, obviamente no ha perdido, tiene 3 goles a favor, solamente 1 en contra, y por ello suma 6 puntos. Y ahora viene este punto interesante, que lo que dices, la distancia. ¿Por qué? Aquí está el calendario de la máquina, donde su siguiente partido, ya lo decíamos, va a Chicago a enfrentarse al Chicago Fire y después regresa a la Apertura 2026, primero ante Tijuana, después va a recibir al Atlas y después se enfrentará al Necaxa. Ahora te pregunto a ti, Gabo, en este calendario para Joel Wiki, quitando el tema o no quitando el tema, porque sí, el Chicago va a ser lo que decía Dani, el tema de la distancia complicado, pero sumados los 4 partidos que le siguen a Joel Wiki, ¿lo ves tranquilo? ¿Ves partidos complicados o puede tomarse las cosas con calma tanto en este torneo como en el mexicano? Digo, regresa y creo que regresa directo a Tijuana para jugar frente a los Xolos. Y siempre es un partido complicado contra Tijuana. Y aparte, digo, no es el Tijuana que venía saliendo último, sino que levantó en las últimas temporadas con la presencia de Sebastián Abreu. Entonces, ahí se le puede complicar, hay que ver si el equipo llega muy cansado, si hace alguna rotación. Después, bueno, tal vez con el Atlas se va solucionando algunas cosas, pero bueno, tienen que jugar contra todos, tienen que poner la mejor cara. Esto de los viajes, desgraciadamente, hay que entender que quizás el equipo no termina saliendo campeón por el motivo del cansancio en la Leagues Cup, pero bueno, que lo utilicen llegado el caso para seguir poniendo a punto un equipo que va a competir por la Liga Mexicana. Pero bueno, entonces ahí estaríamos sacando el paraguas del campeón, del de 2 títulos en poco tiempo. Me preocupa, Gabo, que lo digas. Es que la verdad es muy agotador. Pero tiene equipo con que pelear Joel Wiki, tiene jugadores que pueden hacer la diferencia. Yo considero que todos los equipos tienen 11 titulares y futbolistas que no son titulares porque no tienen el nivel de los titulares. Entonces tenés que poner jugadores que son superiores y bueno, no son tan malos y serían titulares en otro equipo, pero en Cruz Azul no son los mejores, entonces ya no jugás con tu mejor equipo, jugás con los que estén mejor al momento del partido. ¿Son malos? No son malos, son mejores que por ejemplo los de Bravo de Juárez, con todo respeto, pero ¿por qué tengo que dar esa ventaja? Porque me obligan a estar viajando todo el tiempo arriba de un avión. Digo, hoy la gente de Chicago no sufrió el peligro del avión. Sí, no. Lo sufrieron los del Cruz Azul. Que es llegar al aeropuerto. Nosotros nos cansamos cuando vamos al aeropuerto. Sí, la presión, pero solamente el estar en un avión te cansa, ¿no? O sea, el tema de despegar, o sea, la gente, no somos expertos en aeronáutica, pero eso ya te afecta. Es una carnicería física. Sí. Y sí, es muy desgastante el subir al avión, el llegar antes, el bajarte. Hoy Cruz Azul perdió un día de entrenamiento, de preparación. Claro, exacto. Y eso te juega en contra, por supuesto, y entonces sí damos crédito que a pesar que lo que dices, Dani, que tú aceptas términos y condiciones, sí son situaciones que no son parejas, por lo que cada edición repetimos lo mismo en la Leagues Cup. Llega un momento de que por más de que tu equipo sea muy bueno o que tengas mejores jugadores, estas circunstancias, no por sacar el paraguas, pero sí te afecta. Y ustedes van a estar de acuerdo. Yo voy a decirles lo que yo creo que pasó en este torneo. Cuando primero se hace la negociación en la primera edición de la Leagues Cup, los mexicanos fueron muy, como decimos aquí, sácale puntas. Sí, no importa lo que tú quieras, nosotros viajamos porque se creían superiores, porque nos creemos superiores a la MLS y que cuando llegaron al torneo y vieron que había tanto desgaste, que la Liga MX apenas empezaba, que ellos ya tenían ritmo futbolístico y que no alcanzó, espérame tantito, hicimos el ridículo. Recuerden que hasta tuvieron que adelantar las jornadas porque creyeron porque todos que los estábamos de vuelta. Iban a llegar y no se llegó. Entonces esa fue la primera edición. Desde esa edición hasta ahora hemos tenido cambios constantes de formato, de ahora partiditos en México, porque se dieron cuenta que no habían hecho lo correcto desde el principio.
Por supuesto, es todo correcto lo que estás diciendo y esos fracasos que han pasado, y justamente se fue muy, muy grande lo que está recordando Dani, porque todos los equipos iban de vuelta. La liga dice, ¿ahora qué hago? Porque tengo a todos aquí. Hay que ejecutarlo bien. Porque es una buena idea, en un bien ejecutada, puede ser una gran invención. Pero cuando tienes una buena idea, pero la ejecución no es de lo óptimo, entonces ahí vienen los problemas que ha pasado. Pero bueno, no tan solo eso, porque por lo menos aquí hablamos de un Cruz Azul que ha sacado la casta hasta hoy en estos dos primeros partidos, y que, bueno, no de la mejor forma, como dice Gabo, porque no, a lo mejor con errores. Muchísimo. Y esos errores los puede pagar muy caros Joel Wiki. Pero hoy tienen 6 puntos, igual que las Águilas del América. Sí. Pero hay otros equipos que a todo lo contrario, y lo que se había visto, por ejemplo, en el torneo mexicano pasado, ahora hacen un fracaso, pero tototototote. Y uno de ellos son los Pumas de la Universidad, 0 puntos, perdieron 0-3 con Charlotte y 0-2 con Cincinnati, y ahora se enfrentarán a Columbus, que aparte no va a ser un partido absolutamente nada sencillo. Pero vamos a escuchar lo que dice Solari de este tema. Vamos a escuchar a Esteban Solari y volvemos para analizar este fracaso universitario. Los primeros estudios acá sí tiene una inflamación en la pierna, con lo cual evidentemente sufrió algún tipo de movimiento que le generó algo. Los primeros estudios obviamente no son concluyentes, con lo cual lo que decidimos por precaución es enviarlo a Ciudad de México a que se hagan otros estudios y poder tener un diagnóstico certero, ¿no? Antes de saber qué es lo que tiene, pero bueno, ya lo enviamos para que se haga un segundo estudio para confirmar qué es lo que tiene. Que salir a jugar fuera ante equipos que tienen una manera de jugar bastante clara, ¿no? Que juegan mucho el juego físico, las transiciones, el juego directo, evidentemente nos cuesta, no hay que negarlo, pero creo que el equipo lo que más le faltó obviamente fue ganar, porque es lo que quiere la afición y es lo que queremos nosotros. Y es donde estamos en deuda con nuestros hinchas, que se merecen que le regalemos una alegría y que compitiendo seamos mucho mejores de lo que hemos sido estos 2 partidos. Y vamos a ver las eliminaciones de Pumas desde el último título. Ahí escuchaba usted a Esteban Solari en las 4 Leagues Cup, CONCACAF Champions Cup, en 5 en la Liga MX 29, la Copa MX 12, la Copa Libertadores 1. Tiene 37 años sin CONCACAF desde 1989. Esto después los 15 años sin Liga, que no lo ganan desde el 2011, y tienen 51 torneos en fila sin títulos. Y tenemos que hablar de fracasos en este tema. Entiendo, Gabo Gerberov, que venía también de una sucesión de lo que traía Efraín Juárez, que a final de cuentas no logró el título, pero logró ilusionar de nueva cuenta la afición. No es un momento fácil el que vive Esteban Solari, pero lo que se vio con Pumas es que ni idea, ni juego, ni absolutamente nada en los 2 primeros partidos, y que ahora en Columbus pues ya no sirve tampoco de nada. mucho. Digo, por supuesto, el entrenador siempre va a encontrar una arista que justifica el porqué del momento. Él, bueno, va a decir que tiene pocos partidos, que se sumaron algunos futbolistas, como este argentino Herrera, que lo puso de titular, le dio descanso a Juninho, que lo tuvo en la banca, igual que Robert Morales. Siempre va a tener alguna manera de justificar el porqué. La gente quiere que el equipo gane, la gente quiere que vas a jugar contra los equipos de Estados Unidos, no te comas 5 goles en 2 partidos. Digo, no fue un equipo que no haya llegado, Inclusive Solari, después del partido de la conferencia, dijo: hay cosas para rescatar, y coincido que hay cosas que es para rescatar, pero el resultado es negativo, quedaste eliminado, un torneo más, que es otra frustración. Pumas sigue acumulando. Oye, pero Gabo, los números son malísimos, son un desastre, claro. Nada más lo de Augusta, ¿no? Sí, no lo de la historia. 51. O sea, sí, lo que veíamos, ¿no? O sea, 51 15 años más 37 del torneo internacional, y no nada más te eliminaron. Eres el peor equipo de la Liga MX junto con Puebla. No metiste gol, te metieron 5, al Puebla le metieron 6. O sea, es penúltimo de la tabla general porque Puebla recibió un gol más. Pero si no estamos hablando de que Pumas es el peor de la Liga MX, sí deja muy malas sensaciones a mi punto de vista. Pumas no puede permitirse este tipo de torneos, sobre todo que vienes de una final. Exacto. El proyecto se suponía que empezaba, no está Efraín Juárez, hazlo como Cruz Azul, no importa el técnico, o como en América en su momento, no importa el técnico, importa tu proyecto.
pero qué tal que sí importaba el técnico y qué tal que lo que hizo Efraín Juárez. Estás construyendo un proyecto. Entonces, por eso se podría, así como el escudo que vio la gente ahorita que nos puso la producción de cómo se estaba cayendo el escudo de Pumas con todo este tema, a lo mejor es un proyecto que parecía, Dani, que estaba más sólido de lo que realmente era y se fue desmoronando. Entonces, fue una ilusión a lo que llevó Efraín Juárez, que sí, en una final donde la pierde con Cruz Azul, pero Pumas fue un equipo muy consistente y muy constante. Y eso daba ilusión. Ahora entiendo lo que dice Dani. Cambias de estratega, tiene otra idea Solari, pero no se puede justificar nada más con eso de bueno. No es justificable porque tampoco jugó contra el Manchester City ni contra el Bayern Múnich. Pero sí es un equipo que se ha caído, ya desde la última época de Efraín Juárez, en la liguilla se cae, no tiene una buena liguilla a pesar de que llega a la final, donde llamativamente perdió con Cruz Azul sin dar la mejor cara, sin ser el equipo agresivo que había sido a lo largo del torneo. Se le va a Jordan Carrillo, Alan Medina, que también se le lesionó al final de la temporada pasada, y bueno, empezó a resentir un poco este tipo de bajas. Carrasquilla no es el mismo Carrasquilla que cuando llegó a México dijimos es el mejor refuerzo extranjero y que bien que Pumas. Bueno, hay movimientos internos. Y después hay cosas que uno no sabe, la comunión con el entrenador, un entrenador que llega de manera rara, que estaba en Pachuca, que hizo un buen torneo con Pachuca y llamó la atención que de un día para el otro apareció en Pumas. ¿Por qué se va de Pachuca y por qué aparece en Pumas tan rápido? Porque también hubieron muchos temas internos en Pumas, que ya tendremos otro programa para poder desmenuzarlo, pero el tema central público y que le da mucha tristeza evidentemente a la afición auriazul es que es un fracaso. Yo creo que junto con el de Chivas y el proyecto de Milito son los que más llamaron la atención porque tienen buen plantel, pero no supieron capitalizar los resultados. Pero me encantan las sorpresas de los lunes, porque a sorpresa de muchos, Tigres, sí, con 2 empates, con 2 ganes en penales, llevan 4 puntos y ahora se enfrentarán al Vancouver, al equipo de los Whitecaps, pero aquí, aplaudan todos, por favor, es uno de los partidos de locales. Sí, entonces claro, aquí a pesar de que el tema del entrenador, de que no han podido ganar, pero tienen ahí sus 4 puntitos, Dani, y creo que en este partido ante Vancouver van a poder aprovechar o deberían aprovechar la localidad. Sí, totalmente. Si no lo aprovechan, estamos hablando de otro fracaso de Tigres que a nivel internacional también ha fracasado varias veces y tienen un área de oportunidad, Vancouver, que no es lo que es en la MLS. O sea, hoy se presentó otro Whitecaps. O sea, no se vayan con la finta que eso es Vancouver y la realidad es que todavía tienen amplias posibilidades de lograrlo. Por supuesto, Capi, ya te cambié el nombre. Gabo, ¿ves a Tigres con posibilidad de ganar este partido ante Vancouver como local? Sí, digo, no porque Tigres esté pasando por un gran momento, sino porque, como bien dice Dani, el equipo que va primero en su conferencia allá en los Estados Unidos como el Vancouver, es uno de los 2 eliminados en la Leagues Cup, es el Vancouver. El reflejo no se está dando igual como pasaría. Que aparte, digo, si no recuerdo mal, perdió con Juárez. Sí. Con Atlante, perdón. ¿Atlante le ganó? Con el Atlante que le ganó, un equipo que recién arranca, le gana al equipo que viene primero en la MLS. Decís, ¿qué está pasando? Y va último, pero va primero. Me imagino que no va a poner a los titulares, porque ya el equipo no tiene mucho por lo que pelear ante los Tigres y privilegiará su participación en la MLS. Entonces, Tigres me parece que se encuentra con condiciones favorables como para quedarse con la victoria y ser uno de los equipos que tal vez, porque no tiene asegurado la clasificación ni siquiera ganando, No la tiene asegurada y como ya lo hemos explicado muchas veces público, este torneo tiene muchos truquitos, muchas letras chiquitas que pueden cambiar las cosas. Nadie se puede sentar en sus laureles y pensar que ya están del otro lado. Para mañana, vea usted lo que viene: Charlotte contra Pachuca, Columbus ya hablábamos ante los Pumas, Cincinnati se enfrenta al Atlas, Minnesota United ante los Potros del Atlante de Miguel Herrera, Real Salt Lake contra Juárez y los Tigres reciben a Vancouver Whitecaps. Ya veremos de estos partidos qué equipos mexicanos pueden sacar victoria, qué no, y vea usted cómo va el balance de la Liga MX ante la MLS. Ha sido 36 partidos jugados, 3 empates, de los triunfos 11 para la Liga MX, el doble para la MLS, y en cuestión de goles también básicamente por un pelito lleva el doble la MLS, que lleva 36 la Liga MX y 65 la Liga de las Barras y las Estrellas. Y pues veremos. Aquí hay que decir, veremos qué sucede en lo que queda del torneo, pero tendrá que jugar un partido y luego esperar un poco público porque hay que regresar a la Liga MX. Pero si decías, Dani, al inicio de este programa que hay que tener una sonrisa porque es lunes, creo que este tema también podría sacarle una sonrisa y a más de uno. Y es que Alex Diego junto con la selección sub-20 lograron llevarse el torneo de la CONCACAF
ganándole a los Estados Unidos 0-2. Y no solo esto, tienen el boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y obviamente al Mundial, un tema que había sido una tragedia la ocasión pasada por no poder estar en los Juegos Olímpicos. Gabo, un partido muy emotivo, donde al final de cuentas Alfaro hace este doblete y creo que Alex Diego logra lo que pensaba, como bien lo dice él, no hay que tampoco irnos de bruces, pero el trabajo se ha hecho y lo que tenían que lograr, lo lograron. Así que creo que es un muy buen trabajo y hay que felicitar también a Alex Diego y a todos los chicos porque lo hicieron extraordinario. Sí, hay que quedarse con eso. Recordemos que solamente un gol recibido en todo el torneo, que fue el partido contra Canadá en semifinales, y después el equipo invicto gana con autoridad, gana con un equipo muy serio, muy cumplidor. No hay que avisorar nada espectacular porque la región es muy limitada, pero lo que se tenía que lograr se logró de muy buena forma, hay que felicitarlos. Y por supuesto tenemos retomado justamente del estratega del tricolor sub-20, Alex Diego, escuchamos y volvemos. No, totalmente, el equipo nunca se relajó, el equipo es muy ambicioso, el equipo es muy competitivo. Parte fundamental fue justamente el encontrar jugadores que no solo tuvieran talento, ¿no? Sino tuvieran ese ADN competitivo. Me parece que eso es una parte fundamental, porque en torneos así donde es de matar o morir y donde se vuelven 90 minutos de mucha presión, estos jugadores, bueno, pues sacan la cara y lo demostraron de gran manera. La fortaleza de lo que vivimos fue tener 21 jugadores dispuestos, 21 jugadores capaces, cualquiera podía jugar. Como bien lo dices, fue accidentado, tuve que utilizar a mis 3 porteros, creo que todos tuvieron minutos, todos fueron importantes, y esta es la parte medular, ¿no? Tener ese grupo interno competitivo donde saben que todos pueden jugar y todos va a llegar su momento y tendrán que demostrar y que el equipo no pierda nivel, sino que al revés, ¿no? Esté siempre tirando para arriba. 21 jugadores que estuvieron listos para todo. Claramente la sonrisa cuando ganas, pues es evidente el trabajo que hizo Alex Diego, pero también Dani Cohen, una camada importante que podría utilizar, no los que ya han estado en selección nacional mayor o que han sido convocados, pero muchos otros. También podría funcionar esta camada, te da este sentimiento para Rafael Márquez en este nuevo proceso. Muchísimo, y les voy a dar una buena noticia si es que todavía no lo saben. México es el gigante de la CONCACAF. México es campeón en todas las categorías inferiores y hasta la mayor. México es campeón sub-15, sub-17, ahora sub-20, ganó la Copa Oro, la Nations League. Se quedó ahí en Centroamericanos con la plata ante Venezuela, pero al final a lo que voy con esto es que se ha vivido un proceso importante de reestructuración, porque recordemos que aparte de Qatar 2022, que fue un fracaso rotundo, en 2023 todas las selecciones mexicanas, incluidas las femeniles, fracasaron. Terrible, sí, terrible. No se consiguió nada. Si la bomba ya había explotado en 2022, bueno, tuvimos otras cuantas en 2023. Sí, las secuelas de toda esa bomba. Afortunadamente estábamos hablando de este hito histórico, porque México sí ha sido gigante de la CONCACAF hace muchos años, ya no nos acordamos tanto, pero hoy podemos presumir de eso, de que Andrés Lilini está trabajando bien. Yo sé que a Gabo no le gusta tanto, pero se está... No, te rías, Gabo, es la verdad. Entonces se está trabajando bien, que los chavos sean campeones, que se siga con la 17, que el año pasado en el Mundial de la especialidad del 2000, de la Sub-20 se consiguieron buenos resultados, que hoy estés hablando que un Gil Mora puede ir al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán el año que entra, o que puede decidir estar con la selección mexicana en la mayor, te habla de ese proceso que vale la pena. Proceso, pero como bien lo dijo Gabo hace un rato, hay que serlo constante y tampoco hay que irnos de bruces, el primer paso ya lo tenemos, porque luego nos metemos unos golpes muy dolorosos cuando realmente te enfrentas, Gabo, a equipos de mucho mayor envergadura, de mucho mayor calidad. Entonces lo que tenemos que lograr en algún momento en el fútbol mexicano es que todo este proceso vaya creciendo, pero no solamente en nuestra región a quien te enfrentas,
sino que vaya creciendo para que el día que te enfrentes a potencias mundiales, México pueda dar una cara mucho, pero mucho más importante y llegar a pasos que hasta hoy no se han podido lograr, por lo menos en estos torneos. No hablemos del tema de los Olímpicos, pero en el tema de la CONCACAF o en el tema... Copa Oro, ahí ya, bronce, por eso. Sí, en sub-17 también. Sí, pero Copa Oro, de ese tema, seguimos con lo que dice Gabo. O sea, el área es un poco la misma. Sí. Digo, lo que se tenía que conseguir se consiguió y hay que aplaudirlo, hay que valorarlo y hay que respetar el trabajo que se han hecho. Lo que no, para mí no termina de ser referencia lo que se consigue en esta región con respecto a esta posición en otros países. Yo les voy a decir cuál es el problema. Bueno. ¿Cuántos de estos futbolistas, por ejemplo, de centroamericanos, que ya es sub-23, juegan en la primera división? ¿Cuántos futbolistas de México sub-20 juegan en la primera división? Camberos, sí. Santi Sandoval, sí. Pero realmente los contamos cuando en Europa vemos una España campeón del mundo con jugadores de 19 años. Cubarsí, claro. Sí, pero es que ahí es donde tenemos que también empezar a arreglar, como hablamos de la Leagues Cup, sí. En todo se tiene que empezar desde los cimientos e ir a mejorando las cosas, pero en todas las áreas, no nada más irte como, entonces ya ganamos esto, pero ¿qué pasa atrás? ¿Pero qué viene con esas camas de jugadores? ¿Cuántos más podemos tener en ligas competitivas? ¿Cuántos más ya pueden estar en primera división? Porque eso nos va a funcionar, pero lo siento, Gabito. No, yo que me quería despedir nada más. Ay, es que yo solamente me quería despedir. Pero nos tenemos que ir, público querido, pero mañana martes seguimos aquí en Jugando Claro. Mientras tanto, muchas gracias, Dani Cohen. Gracias, buen inicio. Gracias, Gabo Gerberov. Gracias a usted, público, a nombre de la producción y el staff. Soy Mariana Zacarías. Tengan una excelente noche y muchas felicidades. Selección Mexicana Sub-20. Adiós. Jugando Claro. Regresa de lunes a viernes a las 10 de la noche con todo el análisis partido a partido, jornada a jornada en Haz Claro por W Deportes. Arranca.